Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Cine es otra cosa, que es el ciclo de video y cine experimental del Museo Moderno. El ciclo está curado por Gabriela Golder y Andrés de Negri, acá presentes, así que aprovecho para saludarlos. Y hoy tenemos nuestro segundo encuentro del programa Decir, que es un programa del ciclo dedicado a conversar con las y los artistas cuyas películas forman parte de la programación del ciclo. Así que hoy está con nosotros Silvina Sperling, a quien le doy la bienvenida en nombre del museo y del ciclo. Y aprovecho para agradecerte, Silvina, que estás hoy acá presente, así que muchísimas gracias. Y gracias a todos Agradecida soy por yo. estar hoy acá. Gabriela y Andrés van a conversar en una primera parte de este encuentro con Silvina, entonces les agradezco que todos mantengamos el micrófono apagado para no generar mayor ruido, y después, en una segunda parte de la conversación, nos podemos sumar con preguntas también a través del chat, y si no, verbalmente. Y la conversación va a durar aproximadamente 60 minutos, así que bueno, se los quería comentar también para que estemos todos al tanto. Bueno, muchas gracias, creo que no me olvido de nada, así que les cedo la palabra a Gaby, Andrés y a Silvina. Bueno, muchísimas gracias, Vale, por tu introducción. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Es un honor para nosotros en este modo de ciclo virtual que tenemos, que consiste en presentar un programa que dura una determinada cantidad de tiempo, que está online en el canal de YouTube del museo, que luego nos permite tener una charla en un formato bastante íntimo, charla de sábado por la noche de lluvia, donde la idea es conversar sobre las hechuras, sobre los modos de hacer y de decir con los artistas. Así que, bueno, muchísimas gracias, Silvina, por compartir con nosotros tu peli y por estar acá conversando. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz y me siento muy honrada. Bueno, qué bueno. La primera pregunta que te quiero hacer es una pregunta bastante simple, o quizás no, que es ¿por qué Narcisa? Y bueno, yo la verdad conocí a Narcisa no hace tanto, o sea, sabía, digamos que era una artista importante, pero no había visto realmente su obra, porque bueno, en ese momento el acceso al cine experimental era como más presencial. Yo había participado mucho de las movidas de videoarte de los años 90, pero no antes, digamos, la previa. Y bueno, la conocí, de hecho, en el hall del Malva, el día que Andrés Ditela presentó su película sobre Claudio Caldini, Hachazos. Bueno, y entonces quedamos le pedí a alguien que me la presente y quedamos con Daniela Muti, su asistente de muchos años y que también estaba haciendo una película, que me la presente. Y entonces, bueno, fui a la casa y hicimos una muestra en el Festival de Videodanza de Buenos Aires que yo dirijo, y que era Rumi, su película Rumi, proyectada en biproyección, creo que la llamaba, o proyección dual. O sea, era un video y encima o adentro sería como una especie de picture in picture analógico, la versión 16 milímetros de la película. Y ella llevó su proyector y lo puso en marcha y estuvo al lado de su película todo el tiempo, y luego hablamos. Entonces, además de la obra, que bueno, me facilitaron unas cuantas películas de ella en formato digital, fue
su despliegue performático. O sea, para mí ella, o sea, yo vengo de la danza y venía trabajando los cruces entre danza y videodanza, y ya hace bastantes años, y ver una performatividad tan fuerte en relación a la materialidad de la película, del fílmico, de su propia obra, me resultó deslumbrante. Y bueno, y después me fui metiendo en su obra, y en realidad lo que sentí es que cuando sea grande quiero ser como ella. Lo que sentí realmente era una admiración, una identificación tal que no dije. De hecho, se lo dije a una colega alemana que justo había venido al festival, y le digo, ¡ay, quiero ser como ella! ¡Yo también! Entonces, o sea, fue un entusiasmo que de ahí, bueno, ya la bola no se pudo parar, y hasta que no, y de hecho fue la primera película que realmente la hice con producción del Inca y con dinero, digamos, y todo. Y bueno, fueron muchas conversaciones en privado, grabando audio o sin grabar audio, tomando el té. Un día hubo un granizo, o sea, todas las veces que yo le iba a ver a Narcisa había algún evento climático o artístico muy fuerte. Entonces, bueno, como que no lo pude evitar. Partió del deseo y de la admiración, sinceramente. Silvina, qué bueno que decís lo de la proyección como un gesto performático. Nosotros justo en el Cine es otra cosa, el espacio que tenemos en el museo no es un cine tradicional, es un cine, vos lo conocés, es un espacio abierto que no está pensado como sala de cine, y eso siempre nos llevó a nosotros a proponer la proyección como parte de toda, el proyectar, ¿no? El gesto de proyectar como parte de toda la propuesta, que tiene que ver mucho con este espacio que estamos teniendo en este momento, ¿no? Porque un poco esto viene a suplir la imposibilidad de estar juntos en el espacio del museo. Lo performativo que viste vos ahí en ese momento mítico, se replica también en la película varias veces, ¿no? Como que está el gesto de proyectar, de manejar el proyector, y también de ella simplemente caminando o filmando, digamos, ella está puesta en escena y se ve una actitud como proclive a esa situación, ¿no? Como que se la ve como consciente de ser parte, de estar creando la cosa, ¿no? Ahí hay un elemento que ahora, constitutivo de todas esas situaciones donde Narcisa está así, que para mí es central, y es como una de las grandes propuestas estéticas de tu película, me parece, como una gran decisión, que es algo que quizás pueda sonar como un detalle, pero para mí tiene un valor gigantesco, que es el silencio, o el sonido de lo que sería un silencio en el momento del registro. Quizás no sea sonido directo, quizás hay alguna construcción, pero esa construcción, evidentemente, lo que propone es la sensación del silencio propio del gesto de ella, ¿no? Y eso a mí me parece que nos permite algo como algunas veces perdido, ¿no? Que es dar un paso al costado de esa ansiedad del audiovisual contemporáneo, ¿no? Donde no se puede soportar la temporalidad de la imagen, propia de la imagen, ¿no? Entonces, sonido, entonces música, entonces la palabra, ¿no? Como que siempre hay algo que tiene su propia temporalidad, como sacándosela. Y en ese sentido me parece un gran acto estético valiente, ¿no? Como gesto. No sé si lo pensaste desde siempre así. Además, tu fuerte es la videodanza, entonces el elemento música generalmente es muy fuerte dentro del género del cual vos sos referente en nuestro país y en la región. Entonces, me pareció como contundente en ese sentido la decisión de no hay música, salvo algunos momentos muy específicos donde la música parte de la escena registrada. Sí, la verdad es que, bueno, yo ya antes de hacer esta película Reflejo Narcisa,
tengo una especie de militancia por el sonido directo en la videodanza, seguro, y en general también, porque me parece que justamente, ¿no? Y en el documental es como que indicarle al espectador qué sentir o cuáles son los ritmos gracias a, bueno, ahora terror, ahora, no sé, digo, en los casos más burdos, y sobre todo ese asunto de bancarse la ansiedad también, ¿no? Porque una de las cosas, yo desde el principio ya sabía que no quería música incidental. Apareció esta cuestión de los chelos, que en realidad es una propuesta de Claudio, bueno, Peña, el director de la escena donde se ve el ensamble de chelos que improvisan. Él le hizo una propuesta a Narcisa que yo asistí como público y bueno, fue otro amor ahí total. Entre Narcisa y Claudio y yo también entré en esa vibración, entonces, digamos, apostando a que todos los sonidos que hubiera en la película realmente partieran el proyector haciendo su sonido que es tan adorable. Bueno, los chelos, después recuperamos la performance donde yo incluía a una bailarina, Ana Laura Océs, en esa proyección en vivo, con música en vivo, en el Conti, y esa misma es la música que suena en realidad al final sobre los clips de las películas de Narcisa. Todo lo demás, bueno, alguna recreación quizás si no era suficientemente fuerte el proyector o si el fuego no se escuchaba, o sea, como alguna pequeña recreación. Hay muy pocos momentos donde hay alguna intervención, pero en general es eso, y también la lentitud y, digamos, yo, el asunto de, digamos, la ancianidad activa de Narcisa y también ese deseo de tener una ancianidad similar, fue objeto de nuestras charlas desde el principio, ¿no? Ella me decía un montón de cosas sobre, por ejemplo, me dijo, 80 entiende a 20, ¿no? Digamos, pero 20 no entiende 80. O sea, como un montón de cosas que tenían que ver con ese tempo en donde me resultaba placentero observar la lentitud. Y entonces no puedo observar la lentitud y superponerle un sonido o remarcar ese tempo que está proponiendo la protagonista con otros ritmos impuestos, ¿no? Tienen que ser lo que, bueno, tienen que ser, es una elección, como decís vos. Pero también me han hablado del tema de la lentitud y yo realmente cuando estaba editando sobre el final fue conversar, bueno, los primeros 5 minutos la persona que haya venido a ver una película de acción y digamos, y fuegos artificiales, se va a ir de la sala y nos vamos a quedar los que nos bancamos este tipo de tempo así, ¿no? Porque esta es una película así. Bueno, me encanta que te parezca un acierto, creo que sí, que también es apostar a un espectador activo y a un espectador que se vaya calmando y que vaya entrando en esos ritmos que propone Narcisa corporalmente. Yo creo que ella realmente tiene una presencia, no sé, su espalda, su forma de caminar, o sea, a mí había cosas que como intérprete, digamos, o como performer me parecían súper atractivas y no quería quitarle atención a esas actitudes. Sí, estaba pensando, ¿no? En tu película como un lugar de encuentro de dos mujeres de diferentes generaciones, de dos artistas, ¿no? Como es la mirada, una mirada, otra mirada, un cuerpo, otro cuerpo, como que la película sería el hilo
entre ustedes dos. Entonces me preguntaba como de qué modo construir así, ¿no? Donde no hay solo una persona que mira, sino cómo construir esta construcción, o cómo denotar esta construcción que se da, esta capilaridad, ¿no? que se produce, este espacio de encuentro, o paje de manos también. Qué lindo, qué bueno lo que decís, es muy emocionante. O sea, realmente para mí, bueno, yo aprendí muchísimo con todo el proceso de la película, pero con cada charla, con cada momento, con Narcisa y su mundo, y cómo ella me abría su archivo y me abría su, digamos, su mundo interno, ¿no? Como ella realmente tuvo una enorme generosidad al realmente abrirme ese espacio donde ella guarda esas películas y donde ella proyecta para quien venga. Viene una persona, proyecto para una persona. Vienen dos, proyecto para dos. O sea, como que era un acto íntimo también, ¿no? Lo de mirar. Y ya desde el primer momento fue esa hipótesis de que yo miro a Narcisa y Narcisa me mira a mí. Mirar en el sentido de filmar, digamos, ¿no? O me mira y me escucha y yo también la miro y también me habla y también me puede proponer escenas o intentar dirigir o intentar entender como, no sé, la escena que tenemos en el escenario que yo le doy indicaciones y ella un poco me las cuestiona, o sea, y la hipótesis era que ella me iba a terminar filmando a mí, bueno, o a nosotras, ¿no? En realidad, a nuestra cámara. Y eso del encuentro es muy interesante porque ella tiene muchos textos, que son esas cartas a los hombres, bueno, y otros textos de filosofía, en donde habla bastante como que el encuentro entre dos es una tercera cosa, digamos, ¿no? Es como surge otra cosa, no es una persona y otra y hay un espejo en el medio o hay, digamos, una cosa en el medio, sino que, bueno, hay una química y empiezan a pasar cosas que son del momento, ¿no? O sea, que el momento me refiero en el sentido que para mí era importante que la cámara estuviera registrando más allá de las puestas en escenas que pudiera haber, esos chispazos, esos momentos de duda o de insight, que uno dice, ah, claro, sí, tiene razón, o no. En ese sentido, me parece que el documental en general, yo lo entiendo bastante como eso, ¿no? Como un lugar donde no es que la directora sabe lo que va a pasar y los demás son sus actores o lo que sea, ¿no? Sino que estás yendo al encuentro y estás viendo a ver qué te va tirando eso. Es hermosísimo eso, me encanta. Bueno, Silvina, porque que hables de esta tercera entidad, ¿no? Porque es el sujeto, o es el objeto, es el sujeto del trabajo, finalmente, ¿no? Porque además es eso, no es un retrato de Narcisa, ¿no? Porque yo cuando la veía pensaba, bueno, es un retrato, pero es un retrato como muy situado, es un retrato como, ¿no? Muy específico, no es un retrato biográfico, ¿no? Es la idea del retrato apartado de la biografía, ¿no? No es el relato, sino es una imagen de un momento, ¿no? En ese sentido, retrato más desde la pintura o desde la fotografía. Y en ese sentido es súper interesante porque Narcisa históricamente fue un sujeto de aglutinamiento social. Digamos, si no fuera por ella y por María Luisa Alemán, quizás nunca hubiese habido una escena del cine experimental argentino, ¿no? Gracias a la socialidad que proponía Narcisa en torno a ella, junto con María Luisa en su momento, en los 70s, aparecen estos espacios en el Instituto Goethe, sobre todo, donde ellas dos propician una escena, que suceda algo. Yo creo que después hay una especie de vacío,
pero sin duda nuestra escena local de cine experimental, que es como importante para ser un país al fin del mundo, ¿no? En una economía pobre, tenemos una escena de cine experimental que además surge de una tradición de, de producción de cine experimental. Entonces es interesante en ese sentido, porque Narcisa continuó, lo hizo en los 70, pero continuó, ¿no? Esta celebración de lo social, Narcisa la sigue llevando a la práctica, digamos, ahora hace un tiempo que está en Bariloche, ¿no? Que ya no tiene su espacio en el barrio de San Telmo, o no está presente en el barrio de San Telmo. Y en ese sentido es interesante, ¿no? Como esto que también constituye mucho a Narcisa, ¿no? El tema de, yo no lo había visto como factor tan determinante, pero en realidad, ahora que te escucho hablar, me cae esa ficha, ¿no? A partir de la pregunta de Gabriela también. Bueno, hay algo que Narcisa siempre puso en valor, o sea, siempre propició la práctica, ¿no? Es la cuestión social y la construcción de relaciones, en ese sentido, de amistad, de camaradería, y acá la puesta en valor de la relación individual a partir de un encuentro que se transforma efectivamente en el sujeto retratado. Una pregunta en relación a eso. Ahora, quizás tenés algún comentario que articula esto. De vuelta es como un detalle, ¿no? Yo antes hice una observación y fui al detalle del silencio, y ahora hay un detalle. Vos decías, bueno, las dos nos filmamos, hay un plano ahí hacia el final de la película, ¿no? Que efectivamente ella apunta a la cámara, apunta su cámara a la cámara que la está registrando, y esas cámaras aparecen en varios momentos. El detalle es, ¿esas cámaras son propias? ¿Esas cámaras son cámaras de Narcisa? ¿Son cámaras con las que ella tiene una relación o no? No, bueno, sí, la de la cámara que usa ahí en la estepa, en ese círculo que ella hace, era un proyecto que ella tenía, no recuerdo sinceramente el nombre ahora, y la otra camarita, que también es la que usa para filmar a la bailarina, es mía. En realidad es una cámara digital, pero tiene como una empuñadura de Super 8. Es una camarita re barata que un amigo me dijo, comprate esta, y bueno, nada, las dos también un poco fetiche. Le digo, bueno, ¿querés esta cámara? Me dice, ay, qué buena que está. O sea, no como quiera compartir también los chiches que son tan importantes, ¿no? No en el sentido de que quede perfecto, ¿no? No en el sentido de la hechura perfecta, en el sentido de lo performático de filmar, ¿no? Esas fotos que hay de Narcisa, que ya está, no sé, arriba de una camioneta, o no, donde ella está con la cámara, que esas no están en mi película, pero que, bueno, me imagino que las pueden encontrar en cualquier lado. Hay realmente una actitud tan activa, no sé cómo otro nombre, pero realmente performática tan fuerte que bueno, que esas camaritas, o sea, yo obviamente mi mayor sueño era filmarla filmando, ¿no? Pero bueno, como que generamos algunas situaciones para que eso suceda, y ella siempre totalmente contenta, digamos, y muy poco preocupada por el resultado. Esa es la otra cosa tan interesante de su obra. Yo, por ejemplo, me centré más en alguna obra no cinematográfica, digamos, que no es tan conocida, como lo de los grafitis que ella hizo, y lo de las cartas a los hombres. Y bueno, sus happenings, por supuesto, fueron su entrada al cine, porque a partir justamente del grande ese con la mujer esqueleto, que justamente filmó Raimundo Gleiser, que lo contrataron como técnico, y es un momento brillante de encuentro entre dos modos también de filmar. Ahí pasó al cine, pero bueno, lo del graffiti era obra anónima que ella hacía en plena dictadura militar. Esa es la otra cosa que nosotros también queríamos destacar con el equipo, Fernando Domínguez y Natalia de la Vega, que era un espacio de resistencia tan sublimado en lo artístico, que era como que
los milicos no les parecía peligroso, porque como que eran unas señoras, si se me permite, bien, digamos, con unos amigos que no tan bien, pero que tenían digamos, la protección de ellas y nadie iba a sospechar. Pero dice, yo iba en mi auto, me bajaba, grafitaba, que son unos grafitis poéticos, ¿verdad? Pero de todas maneras, estaba prohibido escribir en las paredes. Y sacaba una foto, se guardaba el aerosol y se volvía a su casa, y esa era obra. Y un día salió un artículo en la revista Mutantia que decía, algo está pasando en Buenos Aires, y eran los grafitis de Narcisa, y dijo, bueno, listo, ya está, ya se vio. Alguien lo vio, ya terminé. Y Claudio Caldini le preguntó, eras vos la que hacía eso. O sea, era como un grado de, por un lado, de secretismo, como para poder sobrevivir en un ambiente represivo totalmente, haciendo unas cosas totalmente locas, y por otro lado era un estilo que a la militancia política le parecía burgués, entonces quedaba como en el medio de todo, ¿no? Pero hoy en día nos damos perfecta cuenta, por lo menos yo y espero que todos, que eso fue un acto de resistencia, de artivismo, lo que hoy llamaríamos artivismo, ¿verdad? Y es tan importante que, por supuesto que su obra más conocida y más fundamental es lo del cine experimental, pero todo lo otro que ella hizo de happening, de graffiti, de cartas, que es, o sea, es otro happening, pero muy remoto también, se pueda tomar realmente como una obra integral, ¿no? Entonces, eso de lo social está en todo lo que incluso el psicoanálisis también. Bien, un datito tiro, por si les interesa, varias de las fotos de los grafitis de Narcisa están ahora en Buenos Aires en una muestra que se llama Ciudad Invisible, una muestra en la Galería Rolf. Es una muestra colectiva con varios artistas y entre otras cosas hay varias fotos de estas performances hechas por Narcisa. Es interesante, perdón, Gabriela quería decir algo, pero es interesante lo que decís, Silvina, porque yo tuve la oportunidad de hablar varias veces con Narcisa sobre la relación entre arte y política. Y Narcisa era una fuerte defensora de que todo arte es político, todo arte tiene un carácter político, toda producción artística en el desborde, toda producción estética en el desborde es un gesto político, y era como bastante cuestionadora de lo que era el contenido político explícito en las obras de arte. Era así como bastante fuerte. Entonces es interesante que aparezca, asome lo político a partir de una lectura de sus obras, ¿no? Y una contextualización de sus obras. Perdón, Golder. No, yo me quedé un poco atrás cuando vos hablaste de la generación de escenas, ¿no? Entonces pensaba que me parece tan importante ahora, ¿no? Como casi, no digo dejando de lado la obra, ¿no? Pero pensando en un cuerpo que incluye la generación de escenas, ¿no? La relación con otros, la conformación de un colectivo, no porque sea en sí un colectivo definido como tal, pero sino un lugar de intercambio y de crecimiento y de ideas. Entonces pensaba que Silvina es como la aglutinadora de una escena de la videodanza, pensaba que Narcisa era la aglutinadora, vos decís, bueno, si no hubiese existido Narcisa, no sé cómo hubiese sido la escena del cine experimental, ¿no? Como esta cosa de Narcisa de invitar a su casa, de hacer cenas, de compartir, de invitar, también esta cosa como plurigeneracional, ¿no? Y lo unía un poco con, me estoy adelantando, pero porque me va perfecto en esto, con tu nueva película, sí, con Patricia Stockholm. Me parece que es como son tres mujeres que arman escenas, como tres mujeres que producen tanto obras, películas, movimientos, performances, como
un tejido infinito e indeterminado, que no tiene límites, porque obviamente no sabemos cuánto se expande esto, de diferentes, ¿no? Como danza, artista con experimental, y no sé si querés hablar de tu proyecto de tu nuevo proyecto en relación con esto, o más allá de esto. Sí, bueno, tengo ganas de hablar. Justamente estamos ya acercándonos al final del rodaje, que vamos a completar nuevamente en Bariloche. En realidad, sí, Patricia Stokoe pertenece a la misma generación de Narcisa Hirsch, bailarina y creadora de la expresión corporal en Argentina. Bueno, falleció bastante más joven, a los 70 y pico, en los años 90. Y bueno, yo me formé con ella desde pequeña y toda mi adolescencia. Entonces, bueno, en este caso, la escena también incluye algunas cuestiones autobiográficas, y tiene mucho que ver con la vocación, con el aliento de la vocación artística, porque digamos que si bien sigue siendo difícil ser artista y dedicarse al arte, eso lo sabemos perfectamente, Patricia Stokoe participó del gran movimiento de educación por el arte de los años 60 y 70, bueno, digamos, con Paulo Freire en Brasil y con una movida enorme en Argentina, pero enorme, enorme, en la cual se plantearon, bueno, estos pateadas de tablero, y a ella le tocó o decidió patear el tablero de la danza como trabajo jerárquico, digamos, de copia de un modelo. Entonces investigó, digamos, en ese entorno, pero además estudiando y creando un método científico, como es la expresión corporal, que justamente es como que para ser más libres, la expresión corporal tiene que ver con métodos de análisis del movimiento súper precisos, de análisis de la comunicación, de teorías de la educación, de lo micro, de la sensopercepción, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante para mí, además de todo lo que tengo puesto como persona, porque no es que la conocí de grande, como digo Narcisa, sino que en realidad la conocí de muy chica y habité mucho sus espacios. Esa habilitación a esto de la danza al alcance de todos, o hoy diría de todes, yo creo, Patricia, y todas estas derivaciones en terapia, salud, o sea, terapia, salud, educación y arte, ¿no? Bueno, en el caso de cómo estoy incursionando en esta película, al no estar el cuerpo de Patricia como líder, digamos, en este momento, ser un espíritu, tiene unas cuestiones biográficas súper ricas, porque ella nació en el campo de la provincia de Buenos Aires, al sur de la provincia de Buenos Aires, de una familia británica, y se formó, como todos los británicos de de los años 20 y 30, pupila en colegios británicos, estudiando español 2 veces por semana. Luego se fue a Londres, estudió ahí toda su parte formativa como bailarina, pasó la Segunda Guerra en Londres, y cuando volvió a Argentina, bueno, hizo todo este desarrollo de fundar la expresión corporal y apartarse de esos modelos. Entonces, tiene también todas unas condimentos, digamos, que tienen que ver con la relación con el paisaje, la relación con el campo, la relación con la naturaleza, que me interesa poner
adelante y que creo que también en Reflejo Narcisa son como el espacio que ella está habitando, pero bueno, no sé qué más contarles, solo que estoy súper entusiasmada. Una cosa más, sí, quiero contar algo más. Que creo que si bien Patricia Stokoe es muy conocida por mucha gente que se dedica específicamente a la expresión corporal, sin embargo, como ella quiso generar una cuestión social muy fuerte y realmente como borrar una cuestión de individuo al frente de, hay muchísima más gente que se dedica o que ha tomado clases de expresión corporal o que las toma, que no sabe quién es Patricia Stokoe, que la que sabe quién es. También es la idea de rescatar a una mujer artista, emprendedora, pateadora de tablero y que se bancó muchísimas cosas con una súper entereza y generosidad. Buenísimo. A mí quiero hacer una pregunta que tiene que ver con esto y quizás invitar a los que quieren a poner en el chat preguntas, así inquietudes. Me preguntaba mientras te escuchaba hablar de la película de Patricia, pero también de la de Narcisa, hablaste del Inca y me sorprendió, ¿no? Como en el cine es otra cosa, donde realmente el cine es otra cosa. En general, no nos toca como conversar con producciones que tienen apoyo del Inca, y me preguntaba de qué modo poder contar una película como la tuya, como seguramente va a ser la de Patricia, la que es sobre Patricia Stokoe, a el Inca, ¿no? El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, ¿no? ¿Cómo y entrar? bueno, Porque imagino que hay que encontrar un intersticio para meterse por ahí. o sea, esto tiene que ver con las líneas del documental, ¿no? El documental en los últimos, no sé, 20 o 30 años ha ganado muchísimo espacio, sobre todo los últimos 20, mejor dicho, y la verdad es que hay una cantidad de gente muy militante en relación al cine documental, más allá de los estilos, y que ha conseguido que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales reconociera la creación de audiovisual, bueno, cuando todavía el fílmico era como lo único considerado profesional, y que otro tipo de historias se cuenten, y eso fue creciendo y creciendo, y hay un grupo de gente que trabaja en el documental desde un lugar, quizás no somos tantos los experimentales, pero sí los que pueden trabajar sobre algo de cine de autor, ¿sí? Que en definitiva, bueno, ¿no? Ahora, cómo contar también depende quién lo está leyendo, ¿no? Porque en realidad yo para la película Reflejo Narcisa tuve que hacer una especie de repechaje, como una especie de apelación la llaman, como que había en realidad no tanto por la figura de Narcisa, que había bastantes personas del jurado que la conocían, sino que era, sí, ya sabemos quién es Narcisa Hirsch, lo que no sabemos es por qué vos vas a hacer las películas sobre Narcisa Hirsch, que recién arrancás o que andás a ver. Bueno, apelamos y entró. Y esta nueva película es la primera vez que escribo un guión. Y en realidad lo que hice es poner todos mis sueños y deseos sobre la película, explicados de la mejor manera que yo podía, en un orden con lenguaje técnico, escena 1, escena tal, interior día, anterior noche, pero bueno, después la película es otra cosa, como dirían ustedes, ¿no? El cine es otra cosa. Pero, sí. Perdón, no, Silvina. ¿Ibas a decir algo? No, que yo creo que sí, que el cine documental, yo lo he hablado con colegas de Brasil, que de la videodance, decís, sí, le digo, voy a empezar a hacer documentales. Ah, yo también. Dice, ahora toda la gente del videoarte está haciendo documental.
toda la gente no, pero alguna gente, o sea que hay unos puentes ahí que son más transitables de lo que uno por ahí piensa, ¿no? Sí, también hay una tradición, ¿no?, que nos obliga a señalar como documental aquello que no es ficción. Entonces entra como, hay un universo como muy vasto y nos aparta a lo mejor de lo que podría ser el documental como género también, ¿no? Pero está esa hegemonía, que es un poco de dónde sale el título que le pusimos a este ciclo con Gabriela, ¿no? El cine es otra cosa, en el sentido de ese cine hegemónico que se plantea tan imponente que más allá de él solamente está lo otro, ¿no? No, bueno, pero acá creo que lo que es importante es el tema de los derechos culturales. O sea, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales recauda impuestos sobre consumos culturales y los tiene que utilizar para fomentar el cine, ¿no? El famoso plan de fomento. Entonces, bueno, por eso yo hablaba de mis compañeros documentalistas que son más militantes en relación de exigir lo que corresponde. O sea, si pensamos que los artistas somos trabajadores, bueno, si hay un dinero público, ese dinero público se tiene que utilizar para lo que está creado, y bueno, y parte de algunos de nosotros hacemos otros lenguajes, pero eso es todo. No hay una diferencia fundamental entre una persona que hace cine experimental y una persona que hace cine comercial, como se lo llamaba. Los derechos son para eso, utilizar los dineros públicos. Eso es muy importante para mí. Sí, sí, hay un punto. Yo tuve conversaciones en más de una oportunidad con autoridades del Inca, donde el argumento es que no es industria, ¿no? Entonces, como que ese dinero viene de la industria y es para fomentar la industria, ¿no? Como la idea de industria cultural, ¿no? Bueno, acá hay algo, y generalmente, entonces, muchas veces la respuesta que recibí fue, bueno, para eso está el Fondo Nacional de las Artes. Y después en el Fondo Nacional de las Artes, en la parte audiovisual, lo que tenés de jurado para los proyectos son actores, productores y directores de cine. Entonces tampoco hay, ¿no?, como algo específico. Yo creo que hay un espacio ahí, como señalá Silvina, donde tendríamos que aprender de los documentalistas que se impusieron, ¿no? Empezando, y ellos se impusieron empezando desde el formato, como señalabas, ¿no? Abriendo Exacto, eso es aquella interesantísimo. Eso es interesantísimo porque ahora todo el cine es digital. Bueno, no todo, perdón, hay gente que sigue, perdón, disculpe, De Negri, hay gente que sigue haciendo cosas, pero digamos, no los tanques o las películas super taquilleras que ellos, en teoría, aparte, perdón, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales no dice industria en ningún lado, o sea, eso es totalmente... Bueno, seguimos la conversación, De Negri, por privado. Perdón, Silvina, acá tenemos una pregunta en el chat de Claudia, que pregunta, ¿cuándo podremos ver tu película, tu nueva película de la que estabas hablando unos minutos atrás? Bueno, en 2022, no sé, primer semestre ojalá. En realidad la película está súper demorada por el tema de la pandemia, porque el año pasado ya íbamos a filmar y bueno, tuvimos que postergar, y ahora considero un pequeño milagro poder ir una semana a Bariloche, por supuesto con protocolos, etcétera, y hubo que reducir y postergar y bueno, reformatear un montón de cosas. Así que pienso que máximo a mediados del año que viene se estrena. Pero bueno, la postproducción, que para mí es un momento de reflexión enorme, ¿no? Sobre lo filmado, no la voy a apresurar. No me voy a apresurar para nada, porque hace 5 años en realidad, cuando terminé Reflejo de Narcisa, empecé con esto. Y bueno, son los tiempos que nos tomamos para hacer las cosas bien. Sí. Bien como nos gustan, va. Si me permiten, les voy a invitar a tener otra dinámica, así esto tiene algo más de la situación social que tiene históricamente en nuestro espacio en el Museo Moderno. Primero, les voy a invitar a prender las cámaras, a aquellas personas que se sientan cómodas con hacerlo, obviamente. Les invito a aquellos que
que están un pasito de hacerlo, que lo hagan, así nos podemos ver y compartir mejor este espacio. Y después que si alguien tiene algún comentario para acercar o alguna pregunta, si lo quieren hacer directamente desde el video, desde la cámara, y no pasar por el filtro del chat, también podemos hacerlo. ¿A alguien le gustaría acercar alguna pregunta, algún comentario? Perdón, mientras acá comento que en el chat también Ana Iñiguez y Ana Natiuk, no sé si está bien pronunciado su apellido, pero bueno, agradecen tanto el espacio como la información que se está brindando en esta conversación, así que bueno, aprovecho para mencionarlo y agradecerles a ellas que estén presentes y que se hayan sumado como a todos. Sí, a mí, sí, yo tengo, acá hay alguien que quiere, Ana. Buenas tardes. Simplemente agradecer de nuevo y que la palabra de Patricia Stokoe, que es su nombre, esté presente. Hace más de 20 años, cuando me inicié en la docencia, tuve alguna participación. ¿Está congelada para todo eso? Sí, creo que se Qué congeló. pena. Ana, ¿estás por ahí? Ana, ¿nos escuchás? No. Bueno, esperemos que... ¿Puedes contar más de cómo pensó el guión? ¿Qué dijo que era la primera vez? Camila, dices. Te pregunta. Bueno, gracias, Camila. Mira, en realidad el tema de que sea la primera vez que escribí un guión es porque realmente esto de lo experimental no solo tiene que ver con lo del lenguaje, digamos, audiovisual, sino con la forma de crear, ¿no? Con el asunto de experienciar y de probar y de ensayar, digamos, las ideas antes de que el proceso es muy experiencial. En este caso, realmente lo que hice fue, bueno, tuve, me ayudó Miguel Barata como asesor, y en realidad yo iba escribiendo, digamos, en realidad la protagonista es Patricia Stokoe, pero la protagonista a nivel presencia física es su hija Débora Kalmar, una de sus hijas, su hija mayor, que lleva adelante la antorcha y que mantiene el espacio de la calle Monroe, el mítico estudio, igual que en los años 70. Es muy emocionante cómo esos espacios se mantienen y son patrimonio, ¿no? Patrimonio colectivo, bueno, digamos simbólicamente. Entonces yo hice toda una investigación en donde estudié un montón de documentos y hablé muchísimo con ella y con otras personas que también fuimos compañeras y colegas, y fui como recuperando, digamos, esos mismos momentos de charlas empezaron a entrar al guión. Entonces en realidad en el guión lo que yo hice fue empezar a volcar mi propia investigación sobre Patricia, incluso, por ejemplo, recorridos en Google Maps para ver dónde vivía en Londres y dónde vivían cuando era chica, y las fotos de nena, o sea, todo lo que yo iba investigando yo lo iba poniendo en el guión. Y después Miguel, el asesor, que es un profe de guión, que es un divino total,
me hacía preguntas sobre ciertas escenas y yo entonces le explicaba como en comentario, no, esto tiene que ver con esto, porque, bueno, mi papá y el papá de Débora, bueno, en fin, cosas que no quiero tampoco quemar, pero bueno, cuestiones autobiográficas. Y me dice, pero esa voz es muy interesante, ¿por qué no pones en el guión eso que vos estás escribiendo como voz en off, ¿no? Entonces, en realidad es como que el guión fue una especie de volcar, por un lado, las experiencias que yo iba teniendo en la investigación apuntando a la película y las reflexiones que esas mismas experiencias me provocaban, más algunos encuentros incluso con cámara hogareña que yo tuve con Débora, bueno, y la imaginación, digamos, que tiene que ver por ahí con los espacios, por ejemplo, el piso del estudio de Monroy, que me acuerdo de ese piso y me produce emoción, y hay varias personas que les he compartido fotos en Work in Progress y es como que el piso, o sea, como que hay muchos objetos. Bueno, el piso para un bailarín es un lugar muy importante, por supuesto para todas las personas, pero es como la tierra que te recibe y la madera y donde vos amasás tu ser en danza, ¿no? Entonces, bueno, metí recuerdos, metí investigación, metí reflexión, metí objetos y cosas y bueno, y algo de imaginación creativa sobre sueños, ¿no? Sueños que son deseos o que son ganas de transmitir, ¿no? Porque al final la película no es un simple reflejo digamos, de lo que a mí me gustaría que pase, sino que es algo que yo quiero o que todos los que estamos en la película queremos que pasen del otro lado. Las charlas con los colaboradores, con la gente que venía, o sea, todo alimentaba, ¿no? El guión es como una masa madre, ¿no? Que uno le va dando de comer y de comer, y hay un momento que se cerró para hacer la famosa entrega de la carpeta, pero en realidad se sigue alimentando y hay muchas cosas nuevas, muchas cosas que cambiaron, gente que entró, gente que se fue, porque también, bueno, es un momento muy particular en donde la pandemia, si bien no la ponemos en primer plano en ningún momento, porque bueno, no tiene que ver realmente con la historia de Patricia y con lo que estamos cantando ahí, y sin embargo hay una afectación en el sentido de los duelos, ¿no? En el sentido de los duelos. No sé cómo va a ser cuando termine la edición, ojalá que alguien lo pueda leer también, pero yo creo que bueno, como estamos evocando también una figura de alguien que falleció, más toda la cosa comunitaria de la expresión corporal, que al final la expresión corporal fue una manera socialista de la danza. Esa es la verdad. Patricia era comunista y quiso convertir a la danza en un lugar mucho más accesible, mucho más social, mucho menos jerárquico, y bueno, y eso lo logró. Eso lo logró. No, digamos, la expresión corporal está en la educación pública inicial, primaria y terciaria. Es enorme, es enorme, es enorme. Y al mismo tiempo, bueno, fue una persona, una mujer concreta, con sus deseos, con sus miedos, con sus conflictos, con sus momentos históricos. Así que bueno, por ahora es una especie de tsunami con cierto orden. Cuando termine la edición, bueno, terminará de adoptar su forma definitiva. Sí, acá hay unos comentarios, bueno, en relación con lo que estás diciendo, no sé, los leo, que dicen, bueno, de Diego, antes que nada, gracias antes que nada por tan nutrido
compartir, estudié cine en el IUNA o IUNA, jamás podía hablar de Narcisa, el descubrimiento de su obra, de sus universos poéticos, así como de los trabajos de Silvina. Ha significado una celebración gozosísima y alentadora. Gracias por tanto. No funciona bien mi mic ni la cámara. Me disculpo por no poder hacerme presente más que en este modo. Bueno, mil gracias. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias. Ana dice, mil gracias. Mercedes Sosa dice, recuerdo el lugar de Patricia, soy profe de expresión corporal y me emociona. Gracias por este encuentro, por el próximo momento compartido. Espero ansiosa la peli de Patricia Stokoe. Brenda Olivera dice, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio súper enriquecedor. Ana Niatiuk, que sea socialista condice con que el arte es político. Sí. Sí. No, a mí me emociona bastante también el hecho, y es una pregunta que yo te iba a hacer respecto un poco al circuito de la danza, bueno, ya el corrimiento hacia la videodanza, ¿no? Como el paso del cuerpo en escena al cuerpo mediado por un dispositivo o por dos dispositivos, y un público que tenemos hoy, que es un público especial también, y que para mí deja en claro que esto que con Andrés proponemos de el cine es otra cosa, no tiene que ver solo con un pequeño nicho donde hablamos solo de películas específicas, sino que es un espacio realmente expandido, donde se pueden dar estos cruces, ¿no? El cine es otra cosa, esto. Entonces, yo agradezco muchísimo, bueno, a Silvina, pero también la presencia de todos que están comentando, los que pasaron o que hacen expresión corporal o experiencias con Patricia Stokoe, porque esto también es el lugar para ellos, ¿no? Como para pensar juntos modos de hacer arte, ¿no? Claro, porque en realidad está bien, o sea, las películas son en un momento dado obras concluidas, digamos, que tienen una vida y luego continúan, pero en definitiva el arte es movimiento y entonces, de todas maneras, se vuelve a releer, o sea, de golpe alguien vuelve a mirar una película de hace 1000 años y ve una cosa distinta a la que vio otra persona antes de ayer o lo que sea, ¿no? La mirada transforma la obra, pero es tan lindo esto de amasar y estar en la cocina y poder compartir, digamos, todos los pensamientos o los sentimientos o las sensaciones alrededor de una obra, es como que también la conforman y le dan acogimiento, digamos, porque si no, ¿qué sería una película solita ahí que nadie la vea o de una persona que nadie la escuche, ¿no? Es súper importante. Yo en un momento que estaba empezando la relación con Narcís y su archivo y su filmoteca y sus ganas de proyectar para los demás, la relacioné mucho con la figura de Maya Deren, que era una cineasta experimental de Estados Unidos que también tenía un ciclo de cine bueno, que terminó resultando en el Anthology Film Archives, ¿no? Entonces, digamos, como que tener esa capacidad de que lo de uno junto a los demás es mucho más, ¿no? Y puede sí tener una capacidad transformadora, aunque sea de micronésima. Es lo más lindo. Por eso yo hace días que estoy esperando esta charla, pero bueno, por supuesto me siento muy honrada por la invitación y me gusta muchísimo que vean mi obra, pero también me gusta charlar, ¿no? Me gusta que me digan, que me cuenten, poder decir y que bueno, ojalá podamos hacer una presencial en algún momento,
pero sí, lo atesoro muchísimo, la posibilidad del diálogo, lo atesoro muchísimo, es muy importante. Por eso creamos este espacio también, pensamos que está buenísimo. Está buenísimo conversar así, de deseos y de proyectos y de ideas. Bueno, en ese sentido, sepan que la película de Silvina va a continuar en el YouTube del museo durante un par de meses más, así que tienen margen como para poder invitar a otras personas a verla, pasar el link, volver a disfrutarla, así que sepan eso, y es un poco también el formato que estamos usando con también otras programaciones, ¿sí? Así que si entran al YouTube del museo, también ahí en la sección que se llama El cine es otra cosa, que es la sección del ciclo, van a poder encontrar también las películas de Nicolás Testoni y de Cristian Delgado, que formaron parte de la programación anterior a esta, con la película de Silvina, ¿sí? Bueno, ¿algún otro comentario que quieran acercar? ¿Alguna otra pregunta? Hay algunos comentarios y agradecimientos, así que voy a tomar la palabra para leerlos. Claudia del Río dice, gracias, re linda e inspiradora conversación. Norma Parolín dice, gracias, muy buen encuentro. Alicia Herrero dice, gracias por compartir tu arte con pasión, emoción. Amalia Calvo dice, muchas gracias por compartir esta conversación, y Diego Sachela dice, gracias, el ciclo y estos encuentros son una invitación y un mimo, clase y cafecito, placer y aprendizaje, compartir y seguir deseando. Bueno, muchas gracias a todos, la verdad, por esos hermosos mensajes para Silvina, para el ciclo, ¿no? Gracias a todos por estar hoy acá, y quería sumar a lo que decía Andrés, que además de las películas también, tanto esta conversación como la conversación previa que fue con Nicolás Testoni, también las pueden encontrar en YouTube, así que si quieren revisitar un poco la conversación de hoy y la anterior, e incluso pasárselas a alguien más, también en el canal de YouTube del museo pueden encontrarlas. La semana que viene probablemente recién esté esta publicada, pero ya está la anterior con Nicolás Testoni. Bien, y sepan que el ciclo El cine es otra cosa desde hace muchos años es el ciclo de cine y video experimental del museo. Y como decía Silvina, y como hablábamos de Narcisse, como también proponía Golder, el carácter comunitario, ¿no? El carácter de no ser consumidores, sino de ser parte de una comunidad donde hay un ejercicio activo, ¿no? No es simplemente que vemos la película y nos vamos a nuestra casita y antes tuvimos que pagar la entrada. Esto tiene como otra dimensión, ¿no? Una dimensión donde uno va al encuentro muchas veces de incertidumbres, ¿no? De cosas tan diferentes. Y en ese sentido les invitamos a estar atentos, atentes a la programación, no solo la que tenemos ahora online. Con Gabriel estamos proyectando hacia fin de año poder llegar a hacer algo presencial. En nuestra imaginación está poder hacer alguna acción al aire libre. Ojalá, en nuestro deseo está eso, ojalá las circunstancias nos lo permitan, así que estén atentos, sobre todo por esto, porque es un espacio más allá de donde se proponen contenidos culturales, se podría decir, es un espacio de participación, como siempre lo fue, ¿no? Silvina hablaba del Anthology Film Archive, de Maya Deren como un referente, la protagonista de la película es Narcissa Hirsch, o esta entidad en la relación con Silvina, y Narcisa también, ¿no? Fue como constitutiva de una cuestión social, entonces de articulación y de vinculación social. Entonces, en ese sentido, les invito desde ese lugar a estar atentos, atentas sobre nuestras próximas programaciones. Silvina, ¿querías acercar algún comentario más? Para cerrar. No, solo agradecer mucho, y bueno, cuídense, sigamos cuidándonos, y esto digamos,
es cuidarse también, estar atento al otro, ¿no? A lo que le pasa al otro, y en ese sentido me sentí muy mimada, así que muchísimas, muchísimas gracias. Y gracias a Narcisa, que aunque hoy no está conectada, muchas gracias por todo lo que hace y lo que hizo y lo que hará. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que para nosotros es una inmensa alegría esta conversación y que seas parte, y también el mundo Narcisa, que Narcisa un montón de veces vino a nuestro ciclo, venía con Tomás, y entonces es esto, bueno, reforzamos la idea de comunidad. Así que mil gracias y muchísimas gracias a todos por estar y por participar y por mostrar tanto entusiasmo. Gracias, Vale. Gracias al museo. Gracias, Valeria. Gracias, Silvina. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Buenas noches, gracias. Chao. Gracias.